Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. En un sermón reciente, como preparación para la Pascua, analizamos el cumplimiento de varios símbolos, referencias y tipos de sacrificio de Cristo que se encuentran en las Escrituras hebreas. Algunas de las declaraciones en la ley, los profetas y los escritos que el mismo Cristo reveló a sus seguidores después de su resurrección. A eso lo llamamos una preparación para la Pascua. Hoy me gustaría presentar la segunda parte. Quisiera continuar con una reflexión previa a la Pascua, centrada en la eliminación de la levadura y el consumo de pan sin levadura como un tipo de vida. Lo llamaré un tipo de vida o un modelo para seguir el ejemplo de Cristo. Quiero comenzar analizando 3 pasajes del Éxodo que nos muestran una expansión en el concepto de la eliminación de la levadura, es decir, una expansión donde se dice algo más cada vez. Creo que es un modelo interesante para un punto que expondré un poco más adelante. Veamos Éxodo 12, versículo 15. Éxodo 12, 15. Este día utilizaré casi exclusivamente la nueva versión estándar revisada. 7 días deberán comer panes sin levadura. El primer día deben remover. En hebreo significa hacer cesar. Deben remover la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. ¿Van a eliminar la levadura el primer día de los panes sin levadura? Y si no, ¿por qué no? Pues no lo harán. Lo van a hacer antes de eso. Creo que aquí debemos comprender primero lo que significa remover. No se refiere a entrar físicamente a un lugar y hacer algo en los primeros días. Se refiere a que ya se haya hecho, ya se ha removido o hecho cesar desde antes. Eso, por supuesto, siempre ha sido nuestra práctica. Uno podría confundirse al leer ese remover. Quiero decir, ¿entonces hay que hacerlo ese día? Pues no, desde un punto de vista práctico, que quizás sea útil notar, la levadura tendría que haber sido eliminada antes de que comenzaran los 7 días. De hecho, anteriormente en Éxodo 12, leemos que el pan sin levadura debía ser incluso parte de la cena de la Pascua. Ya estarían pensando en esos términos, o se les pedía pensar en esos términos al comienzo de qué día? Del 14. Éxodo 12, versículo 6. Este no es uno de los 3 pasajes donde mostraremos la expansión, pero nos sirve para explicar lo que acabo de decir. Éxodo 12, versículos 6 al 8. Lo guardarán, el Cordero de la Pascua, hasta el día 14 de este mes, hasta el día justo antes del comienzo del 14, o sea, en el 13, al final del 13. Entonces toda la congregación del pueblo de Israel, reunida, lo degollará al crepúsculo. En hebreo, entre las 2 tardes, literalmente, al atardecer. El crepúsculo, entre la puesta del sol y la llegada de la oscuridad. ¿Cómo llamamos a ese período? Atardecer, ese período de crepúsculo. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. Si pensamos en cómo Cristo guardó la Pascua, Él siguió este patrón. Ellos comenzaron después de la puesta del sol durante la parte vespertina del 14 de Nisan. Él partió el pan sin levadura. Debió hacerlo porque ese era el mandato para la Pascua. Eso, por supuesto, es importante simbólicamente. Cristo había vivido una vida sin levadura, la vida sin pecado que ahora se entregaba por nosotros como pago por el pecado. Mateo 26, versículo 26. Mientras comían, dice,
Jesús tomó una pieza de pan, probablemente era una hogaza. A veces uno lee y dice que tomó pan, como si fuera quizás una rebanada de pan, pero en realidad lo que está haciendo es tomar una hogaza de pan en aquella sociedad y en aquel tiempo, lo cual significaba que tomó una hogaza y la partió en pedazos. Mientras comían, Jesús tomó una hogaza de pan y después de bendecirla, la partió, se la dio a los discípulos y dijo: tomen, coman. Este es mi cuerpo. El segundo pasaje en Éxodo que muestra una expansión del concepto de eliminar la levadura es Éxodo 12, versículo 19. Éxodo 12, 19. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que coma lo leudado, sea extranjero o natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Cortado de la congregación de Israel. Aquí no se trata solo de no coman pan leudado. Añade que no se hallará levadura de ningún tipo en las casas. Es un poco más amplio. Aprendemos un poco más. Y la restricción se aplica a todos los israelitas, obviamente, pero también incluye al extranjero que vive entre ellos. Esta es una ampliación. El tercer pasaje en Éxodo sobre la eliminación de la levadura es una reiteración de las instrucciones que Moisés dio después de que partieron, después de que salieron en su viaje. En el Éxodo. Aquí hay otra expansión del concepto, capítulo 13, versículo 7 de Éxodo. Éxodo 13, 7. Por 7 días se comerá pan sin levadura. Nadie tendrá pan leudado, ni habrá levadura entre ustedes en todo su territorio. Aquí hay un concepto adicional, que es en todas partes, en todo el país, por así decirlo, en todo su territorio. Estos 3 pasajes van desde el consumo, no lo comas, a la posesión, no lo tengas en casa, y va hasta la presencia, no lo tengas en ninguna parte del territorio. Presencia o no presencia, no tenerle en ninguna parte del territorio. ¿Qué se extrae de eso? Se obtiene la idea de que eliminar la levadura es un requisito que lo abarca todo. Afecta a cada rincón de todo el territorio, a cada aspecto de la vida, si se quiere, durante 7 días. Y esos 7 días comiendo pan sin levadura son un símbolo de toda una vida venciendo el pecado. Un símbolo de toda una vida. Es un ciclo completo, una vida entera. Símbolo que se renueva cada año. Cuando llega la primera temporada de fiestas, se nos pide comer pan sin levadura cada día. Pasamos por una fase en la iglesia hace unos años en la que se decía, bueno, en realidad no tenemos que comerlo todos los días, porque de hecho no dice cada día específicamente. Pero ese era un concepto equivocado. Metafóricamente hablando, no puede ser correcto. Si esto se trata sobre nuestra vida y sobre cambiar nuestra vida, y los 7 días representan la vida entera, ¿por qué no querríamos comer pan sin levadura cada día? Pero a veces el pensamiento de las personas se desvía un poco, buscando una razón para no hacer lo que está implícito. ¿Qué simbolizaría eso en términos de nuestra vida? Obviamente, una continuidad consciente de apartarse del pecado a lo largo de nuestra existencia. Esto es lo que Pablo está diciendo. Realmente es a lo que se refiere en 1 Corintios 5, cuando escribe sobre el significado más profundo que subyace a la fiesta. Deshacerse del pecado no es solo una prohibición de una sola vez. No es solo no coman. Se trata de una búsqueda continua para erradicar el pecado. Vamos a 1 Corintios 5 dentro de un momento. Pero ¿qué tan extenso es el significado de la levadura? ¿En qué piensan ustedes cuando recapacitan en la levadura en términos bíblicos?
¿Cómo definirían su significado, su simbolismo? Eliminar los productos con levadura es una cosa. Diría que estos son bastante fáciles de detectar, pero ¿qué simboliza esa levadura? ¿Y a dónde acudimos para obtener una definición? Hay varios pasajes que considerar. Me gustaría comenzar con algunas de las enseñanzas de Cristo. Mateo 16, versículo 6. Mateo 16, 6. Jesús les dijo a los discípulos: miren y guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sea lo que sea que haya significado esta advertencia en su contexto, muy importante, es la reacción de los fariseos y saduceos ante la creciente popularidad de Jesús. ¿Cómo lo sé? Bueno, tengo que volver atrás y leer el capítulo 15 para obtener la introducción a esta declaración. Vamos al capítulo 15 entonces de Mateo y nos dirigiremos al versículo 29 para que veamos el preámbulo de lo que se dice en el capítulo 16. Jesús partió de ese lugar, bordeó el mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Una gran multitud acudió a él. Él sanó a muchas personas de diversas dolencias, resolvió problemas y luego, justo después de esto, porque ve que están sin comida, organiza la alimentación de los 4,000. En realidad, más de 4,000, ya que son 4,000 hombres. Eran 4,000 hombres más todas las mujeres y todos los niños. Leemos todo eso en el capítulo 15 y luego llegamos al capítulo 16, que comienza con los fariseos y saduceos que llegan para ponerlo a prueba y tratar de desacreditarlo. Le piden una señal del cielo, un milagro. Su respuesta es que ellos saben leer las señales en el cielo para saber qué tiempo va a ser, pero no pueden leer las señales de los tiempos en la obra milagrosa de Jesús, la cual él acababa de realizar en esa ladera de ese monte con todas estas personas, sanándolas milagrosamente y luego alimentándolas milagrosamente. Y Jesús les dice que son unos hipócritas. En la Nueva Reina Valera les muestra que teniendo la evidencia ante ellos la ignoran voluntariamente. Luego él se refiere a la señal de Jonás como la única que recibirán respecto a quién es él, es decir, su resurrección de entre los muertos. Acto seguido los deja. Ese es el contexto de la advertencia sobre la levadura. Y llegamos a Mateo 16, 5. Cuando los discípulos llegaron al otro lado del lago, se dieron cuenta de que habían olvidado traer pan. Jesús les dijo: miren y guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Lo que sigue es una discusión entre los discípulos sobre el pan. Pero Jesús explica que ese no era el punto de su advertencia sobre la levadura. Versículo 11. Él dice: ¿cómo es que no comprenden que no les hablaba del pan? ¿Por qué pensaron en eso? Y luego añadió: sino guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Se trataba de la enseñanza y no del pan. Por tanto, la levadura representaba la enseñanza. ¿Qué tipo de enseñanza? Pues la enseñanza errónea. La enseñanza errónea es como un trozo impuro de masa vieja, cruda y leudada, introducida en una masa nueva para que esa masa empiece a leudarse. La contamina, es mala, es vieja, no funciona muy bien. Contaminará el producto. Esta es la imagen para entender lo que hace la enseñanza errónea. Corrompe
se propaga y echa todo a perder. ¿Qué sabemos de las enseñanzas problemáticas específicas de los fariseos y los saduceos? Consideremos primero a los fariseos. En el Evangelio de Lucas, Jesús define el problema fundamental al ejemplo de los fariseos. Lucas 12, versículo 1. Lucas 12:1 dice: Mientras tanto, se habían sumado miles a la multitud. Es importante notar que es una gran multitud de personas, tanto que unos a otros se atropellaban. Y comenzó a decir primero a sus discípulos: Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí tenemos dos partes. Tenemos que se trata de la enseñanza y tenemos su hipocresía. Al parecer, lo que sea que enseñen, no lo practican. Eso es hipocresía. Lo que continúa explicando muestra por qué advirtió: tengan cuidado. Guárdense, le dijo a los discípulos. Este no es un comentario aislado. Hay un contexto. Noten de nuevo que las multitudes alrededor de Jesús se contaban por miles, por lo que los discípulos, que iban a ser advertidos de algo, formaban parte de este movimiento popular que crecía y se desarrollaba. Jesús les advirtió que no llegaran a ser como los fariseos, que también eran un gran movimiento popular, una secta. No lleguen a ser como los fariseos, cuyo comportamiento contradice lo que dicen creer. La idea es que no sigamos su ejemplo, que no fue más que una mera actuación. Porque ¿qué significa hipócrita? ¿De dónde viene esta palabra? Lo sabemos bien. Hipócrita e hipocresía provienen de la palabra griega para actor. Alguien que finge o interpreta un papel. No la persona real, sino una fachada. En la vida cotidiana, fuera del teatro, significa no ser transparente, carecer de sinceridad, ser deshonesto. No sean faltos de transparencia, faltos de sinceridad, no sean deshonestos. Cualquiera que les enseñe eso con su ejemplo es un hipócrita, dijo Jesús. Continúa con el resultado de tal comportamiento en términos del juicio final de Dios. Lo siguiente que hace es hablar de cómo Dios juzgará. Todos van a ser juzgados. Todo se sabrá. En otras palabras, el comportamiento hipócrita será expuesto en algún momento. No traerá beneficios. Lucas 12:3. Por tanto, todo lo que han dicho en la oscuridad, todo lo que han escondido, se oirá a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Todo será descubierto. Por eso les dice además a sus discípulos que no teman a los hombres, que no teman a las personas al punto de no poder vivir en la verdad. No se preocupen por lo que la gente diga de ustedes o por cómo los juzgue por hacer lo correcto. No tengan miedo de hacer lo correcto por lo que los hombres puedan pensar, porque eso produce hipocresía en nosotros. Al no comportarnos con la verdad, la escondemos porque tememos lo que otros dirán. O sea que estaríamos diciendo, pero no haciendo lo que decimos. Más bien teman a aquel que juzga, dice. Dios está al tanto de todo lo que sucede. Lucas 12, del 4 al 6.
Algunos de los fariseos sabían quién era Jesús y lo negaron. En esto fueron hipócritas, y también continúa diciendo al negar la obra del Espíritu Santo en él, lo cual dice es blasfemia, al no estar dispuestos a reconocer dónde está trabajando Dios, cuando algo es una obra de Dios, a pesar de que veían milagros y los negaban, negando que provenían de Dios. Todo esto, dice él, es levadura que debe evitarse. Así es como se es sin levadura en la vida, evitando todo eso. Lucas 12:8. Les digo que a todo el que me reconozca delante de los demás, el Hijo del Hombre también lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, digamos en la forma en que actuamos, si no actuamos conforme a las enseñanzas de Cristo, el que me niegue delante de los demás será negado ante los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, contra él como persona. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo en cuanto a lo que éste realiza en Cristo, lo que es un milagro o lo que se hace, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen por cómo han de defenderse por lo que han de decir. Aquí vuelve la razón para no tener miedo de seguirlo, no ser hipócritas, como los fariseos cuya ideología tan cerrada eran personas de mente estrecha, se interponía en la aceptación de lo que veían hacer a Cristo por toda la gente que sanaba, por todos los que ayudaba, por los marginados. Él los criticó por eso. Eran hipócritas. Obtenemos una visión detallada de los caminos de los fariseos hacia el cierre del ministerio de Jesús. Él se vuelve muy específico con ellos. Mateo 23. Esto es justo antes de la última Pascua. Aquí se contrastan sus enseñanzas y sus acciones. Aquí hay algo de carne sobre los huesos. Mateo 23, 1 al 4. Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Los fariseos tenían expertos en la ley, abogados en ese sentido, abogados religiosos que los asesoraban. Estos hombres podían estudiar por ellos, podían decirles lo que necesitaban saber en términos específicos sobre la ley. Eran los escribas. Una clase profesional de expertos en la ley de Moisés, asesores, como digo, de los fariseos. Los fariseos eran laicos, en su mayoría sin formación en asuntos teológicos. No todo lo que hacían los fariseos estaba mal. Se sentaban en la cátedra de Moisés. Y se le dice a las personas: sigan lo que ellos hacen cuando se sientan en la cátedra de Moisés. No lo hacían todo mal, eso no era la cuestión clave. El problema era que podían enseñar lo correcto y no hacer nada, y así hacer lo incorrecto y ser hipócritas. Cuando enseñaban genuinamente la ley de Dios, eso era bueno. El peligro radicaba en seguirlos en su falta de integridad. La hipocresía, ese tipo de levadura corruptora, era el problema. Ese era el problema. Mateo 23, 5. ¿Hacen todas sus obras? No creo que se refiera a cada uno de los fariseos, porque sabemos que hubo algunos que apoyaron a Cristo, como Nicodemo o José de Arimatea. Cuando se refiere a ellos es en general, pero no absolutamente a todo el grupo. Hacen todas sus obras para ser vistos por otros, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de los mantos. ¿Cómo ven eso? Las filacterias eran parte de la parafernalia religiosa que llevaban consigo para demostrar a los demás cuán justos eran. Se veían a sí mismos como piadosos y usaban la vestimenta adecuada. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. No eran personas humildes. No eran particularmente humildes, buscaban estatus y los mejores lugares. Miren quién es el que está sentado allí en la primera fila. Bueno, son las personas importantes.
y ser saludados con respeto en las plazas. Reconózcanme cuando voy caminando, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ciertamente daban la apariencia de rectitud. Se presentaban como modelos de comportamiento correcto. Pero Jesús procedió a mostrar el efecto de su actuación a través de 7 poderosas denuncias. Mateo 23:13. Aquí entramos en la sección donde dice: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque cierran el cielo, el reino de los cielos, delante de los hombres. Su enseñanza, si uno seguía su doctrina y no hacía lo que decía la palabra de Dios, uno podía quedar fuera del reino de los cielos por seguir el ejemplo equivocado de los fariseos. Pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Se interponen en el camino de las personas a las que Dios ha llamado. Vemos aquí el poder de un ejemplo correcto y el poder de uno incorrecto. Puede tener un efecto así de grave, lo correcto y lo incorrecto. Es un efecto realmente muy serio. Estas personas no habían aceptado a Cristo como el Mesías. Muchos de ellos, de hecho, se le opusieron y alejaron a otros de él. Mateo 23:23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino. ¿Es parte de la ley? Sí. Pongamos atención a esto. La menta, el eneldo y el comino. Cosas pequeñas, contando cada semilla. Y dejan lo más importante de la ley. Son negligentes en lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Deben ser muy cuidadosos en cómo ver la fe. Justicia, misericordia y fe es lo más importante. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Deben diezmar, pero no deben descuidar lo otro, que es de mayor peso, más significativo y más importante. Podían ser meticulosos con la ley en ciertos aspectos, sin embargo, ser negligentes en los grandes principios. Versículo 25. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de codicia e indulgencia propia. Robo e injusticia, dicen otras versiones. Se puede hacer que algo luzca bien, se puede incluso parecer bueno, pero de hecho, uno puede estar por dentro lleno de todo lo horrible y malvado. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso, para que lo de fuera también quede limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, a tumbas lavadas, que por fuera la verdad se muestran hermosas, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, de toda clase de suciedad. Así también, dice el versículo 28, ustedes por fuera la verdad se muestran justos a los demás, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Lo que él describe de otro modo como huesos de muertos y toda clase de suciedad. Bastante repugnante, ¿no creen? Este es el peligro de seguir a tales personas. Terminamos siendo como ellas. Si las seguimos, nos volvemos como ellas. Esta es la advertencia de Cristo. En este caso no es tanto la enseñanza como lo es la aplicación
o la falta de ella, y el mal ejemplo. Los fariseos se descalificaron a sí mismos al conocer e incluso al decir, pero no hacer. Podríamos estar de acuerdo con la justicia, hablar de estar de acuerdo con los principios de Dios y, sin embargo, no vivir en consecuencia, no vivir de acuerdo a ello. Esto es hipocresía e iniquidad. ¿Y qué hay de la levadura de los saduceos? Porque eso es un asunto aparte. Mateo 22, 23 y 29. Mateo 22, versículos 23 y 29. Aquel día vinieron a él los saduceos, diciendo que no hay resurrección. Versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, se equivocan e ignoran las Escrituras y el poder de Dios. No conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios, les dice. Además, según Hechos 23:8, no creían en ángeles ni en el mundo espiritual. Eso parece un poco extraño, ¿verdad? ¿Cómo podía el sacerdocio aristocrático, que representaba efectivamente al judaísmo del segundo templo y estaba a cargo del templo y de todo lo que allí ocurría, no creer en lo que nos parecen verdades tan básicas? Estos son los sumos sacerdotes y los sacerdotes más importantes, pero no creían en estas verdades tan básicas para nosotros. Porque recuerden que los fariseos eran laicos, pero estos son sacerdotes. El problema es que ellos solo aceptaban la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Esa era la base de lo que hacían. Y si no encontraban algo específico en los primeros 5 libros, no lo creían. La resurrección. Es un poco difícil encontrarla ahí, al menos de la manera en que ustedes y yo la entendemos. La Biblia de ellos era muy estrecha, algo similar a los samaritanos. Si visitan a los samaritanos hoy, quedan unos pocos cientos cerca de Nablus, verán que celebran la Pascua al mismo tiempo que nosotros, el día 14. Están en Nablus, allá en Israel. Celebran la Pascua el 14. ¿Por qué? Porque dependen de los primeros 5 libros. Los saduceos practicaban su religión basándose en esos primeros 5 libros. Porque defendían las instituciones y rituales del segundo templo. Todos los elementos que he mencionado, profetas, visiones, no se encuentran en la Torá. Daniel y lo que dicen los profetas no formaban parte de su canon. El apocalipticismo, la idea de la venida del Hijo del Hombre, el Mesías que sufre, nada de eso era parte de sus creencias. Los saduceos también. Los saduceos no creían en la profecía. También eran políticamente significativos en el tiempo de Jesús. Los romanos nombraban a los sumos sacerdotes, quienes provenían de este linaje aristocrático, una dinastía familiar, la de Anás, A-N-N-A-S. Era de mucho tiempo antes de Cristo, era una oligarquía que controlaba la cultura del templo. Su temor hacia Jesús era que su creciente movimiento mesiánico trajera el descontento romano. Por eso temían a Jesús, porque si él era Mesías, su movimiento como Mesías enojaría a los romanos y ellos perderían su poder y su posición. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, porque a veces se aliaban, se combinaban en lo que hacían, reunieron el concilio y dijeron,
¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y milagros. Lo sabían. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Desde el punto de vista romano, apoyar a los saduceos significaba estabilidad política. A los romanos les gustaba eso. Querían que Jerusalén fuera un lugar estable y evitar levantamientos. Desde el punto de vista de los saduceos, ellos proveían los sumos sacerdotes y entonces proveían también estabilidad. Desde el punto de vista saduceo era una cuestión de autopreservación. Y vemos esto cuando le dicen a Pilato, no tenemos más rey que al César. Juan 19:15. Y lo hicieron en ese mismo instante, acordaron la muerte de Cristo por crucifixión. Apoyaron el dominio romano para mantener sus cargos. Es interesante saber que Josefo afirma que eran muy severos en sus juicios legales. Al practicar de forma muy precisa lo que leían en los primeros 5 libros, no mostraban misericordia, prácticamente ninguna. Creían en una lectura estricta de los castigos de la ley. Esto les ayudaba a mantener el orden bajo el dominio romano, a veces de forma oportunista, por ejemplo, en el año 62 después de Cristo. Santiago fue ejecutado por el sumo sacerdote Ananus en un periodo entre el mandato de 2 emperadores. Aprovechó ese momento de transición en el poder para actuar sabiendo que los romanos probablemente estarían de acuerdo, y aunque no lo estuvieran, era el momento ideal, así que ejecutó a Santiago. ¿Cuál es la naturaleza de esta levadura? ¿Cuál era el peligro aquí? Los saduceos estaban interesados primordialmente en la autopreservación institucional. Tenían una visión muy limitada de la revelación de Dios. Sin resurrección, sin mundo espiritual, ni ángeles. Esto niega gran parte de lo que compone la palabra de Dios. También se aliaron con el poder imperial, con el poder humano y con el mundo pagano que los rodeaba. El mundo pagano. En el Evangelio de Marcos, Jesús añade otro tipo de levadura, una forma más de definirla aquí. Marcos 8:15. Marcos 8:15. Y él les mandó, diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes. ¿Cuál era el peligro que representaba Herodes? Se trata de Herodes Antipas. Aquí vemos la corrupción asociada con los fariseos porque de alguna manera están aliados con Herodes. Esto es interesante porque tenemos a lo religioso, los fariseos, y lo político, los herodianos. Combinándose contra el Hijo de Dios. Los partidarios de la dinastía de Herodes eran los herodianos. No eran una secta religiosa, no eran religiosos en absoluto, eran simplemente políticos, una facción política judía, si se quiere. Ellos también veían valor en la alianza política con Roma. Era para ellos una forma de obtener seguridad y prosperidad. Algunos estudiosos creen que consideraban a Herodes Antipas como una especie de Mesías, una figura de tipo mesiánico. Y por supuesto, en ese escenario, Jesús sería un problema. Sería una especie de competencia. Así lo verían, porque veían en Jesús una amenaza para su posición política. Se aliaron con los fariseos contra él. La política y la religión se mezclan a veces por las razones equivocadas.
No creo que se mezclen nunca por buenas razones. No se mezclan. Marcos 3:6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Cuidado cuando la religión y la política se unen, se combinan. Marcos 12:13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Aquí ocurre ese famoso intercambio. Fieles a su estilo, la pregunta que hicieron fue sobre algo político. El tributo pagado a César. Una preocupación muy política, construida de tal manera, muy cuidadosamente, de tal manera que respondiera lo que respondiera, quedaría atrapado. Y Jesús, claro, sale con una respuesta brillante y ellos no saben qué decir. Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No funcionó como pensaban. Cada uno de estos partidos, todos los que hemos mencionado hasta ahora, en el mundo judío del siglo I, representaba una forma de hacer las cosas cargada de pecado, que Jesús señaló y advirtió a sus discípulos y por lo tanto nos advierte a ustedes y a mí. ¿Cómo se alinean estos con este mundo? He dado algunas pistas. Bueno, el equivalente actual a los herodianos quizá invitaría a la gente a confiar en movimientos políticos autoritarios. A alguien que nos va a decir qué hacer, figuras de tipo mesiánico. Hay muchas de esas por ahí, y las ha habido por siglos. Mezclando política y religión. No mezclando la religión verdadera. Invitando a la gente a buscar soluciones políticas para la salvación. ¿Qué es un falso Mesías? Yo puedo resolver todos los problemas. Un Cristo falsificado. ¿Qué es lo que Cristo va a hacer? Él va a resolver cada problema. Confíen en mí, yo puedo resolver todos los problemas, dicen ellos, los falsos Mesías, los políticos. Es exactamente lo que ofrecen. Cristo quiere que sus discípulos no se involucren en estas cosas, no vayan por ese camino. Esa no es la respuesta. Los fariseos de hoy serían los excesivamente rectos, los que juzgan religiosamente, los orgullosos de sus creencias. Hay muchos de esos por ahí. Con suerte nosotros no somos parte de ellos, pero podríamos llegar a serlo. Después de todo, Él está advirtiendo a sus propios discípulos que no se conviertan en eso. No es que piense que no podrían serlo, les está diciendo tengan mucho cuidado, no hagan eso, no vayan por ahí. Mientras que los saduceos serían materialistas, nacionalistas, despreciativos de aquellas partes de las escrituras y verdades que no se ajustaran a su perspectiva. Bueno, esto no está en los primeros 5 libros, no voy a creerlo. Pero ¿qué pasa si el resto del libro les dice algo diferente o les dice más cosas? No necesariamente diferentes, sino más cosas. Como los ángeles, el mundo espiritual, el mundo de la resurrección por venir, el Mesías que padece. Hay un gran problema en todo esto. El amor de Dios, la compasión de Cristo están ausentes de todo esto. ¿Han notado cómo la gente se ataca con furia en Internet? La gente simplemente está enojada unos con otros. Es como si hubiéramos descendido a un nuevo nivel de amargura y de odio. ¿De dónde viene eso? A menudo es político. Ciertamente no es amoroso. Al construir una definición de la levadura como algo simbólico que identificar y evitar, debemos volver a 1 Corintios 5.
e incluir lo que aprendemos de Pablo sobre esta temporada en el calendario de fiestas. En 1 Corintios, él se dirige a una congregación con un pecado significativo en su núcleo. 1 Corintios 5:6. No es buena la jactancia de ustedes. Ellos estaban orgullosos de algo. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpien la vieja levadura para que sean una masa nueva, como lo son en realidad sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Por lo tanto, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? Es aquello que corrompe. Es esa parte mala de la masa vieja, cruda y leudada, que fue introducida y que podría contaminar a la hogaza nueva. ¿Qué es? Es la levadura de malicia y de maldad. Esa es la vieja levadura. No celebremos con ese tipo de actitud y enfoque, sino con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Hay varias cosas que notar aquí. 1. Una pequeña cantidad de pecado puede extenderse a toda una congregación, como un iniciador de masa madre leudada, cruda y contaminada. Crece y se multiplica con un efecto destructivo. Por eso, a veces tenemos que apartar a algunas personas, porque eso puede suceder. 2. Deshacerse del pecado y de sus efectos es necesario para un nuevo comienzo. No se puede empezar a partir de cosas malas. 3. Observar la Pascua y los días de los panes sin levadura puede grabar en nosotros la meta de reemplazar la malicia y la maldad de la naturaleza humana con los atributos divinos de la sinceridad y la verdad. Cristo ha muerto para librarnos de tales pecados. Y la levadura aquí no es levadura literal. Obviamente, es un estado mental caracterizado como viejo. Viejo, previo, de la anterior malicia y maldad, es decir, una actitud hostil y actos hostiles. Como vimos al principio, este pasaje muestra la profundidad del entendimiento de Pablo sobre la levadura, como todo lo malo de la intención pecaminosa de la naturaleza humana y la acción resultante, malicia y maldad. Los términos griegos aquí son muy interesantes. Representan una progresión. El término malicia, kakia, K-A-K-I-A, en griego, y maldad, poneria, P-O-N-E-R-I-A, se mueven de una disposición interna malvada, kakia, a obras externas malvadas, poneria. Una actitud que conduce a la acción. Una actitud equivocada que lleva a una acción equivocada. Esto es lo que hace la levadura. Trabaja progresivamente desde una corrupción oculta del carácter hasta una transformación activa y generalizada. Es una progresión, empieza en la cabeza, empieza con la actitud equivocada hacia algo, una visión errónea de lo que es pecaminoso, y progresa hacia la acción. Este caso específico en Corinto era el pecado de incesto de un hombre que afectaba a todos a través de su tolerancia al pecado y orgullo. La clase de aceptación que hubo se extendió por toda la congregación. Ellos no hicieron exactamente lo que él hizo, pero lo que él hizo
provocó que ellos cometieran algunas cosas horribles. Orgullo y tolerancia al pecado ante ello. En Gálatas, Pablo usa la misma analogía del efecto de la levadura en la masa al referirse a la propagación expansiva de la enseñanza errónea. No solo lo que se forma dentro de nosotros como algo malo que luego se convierte en un acto pecaminoso. Él dice que esta analogía también habla de cómo la enseñanza falsa puede extenderse en una congregación. En el contexto de algunos falsos maestros que insistían en la circuncisión para todos los creyentes. Él dice esto en Gálatas 5, 7 al 9. Gálatas 5, 7 al 9. Ustedes corrían bien, iban en el camino, sin perderse. Iban comprendiendo la verdad, actuaban correctamente. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esa persuasión, se refiere al asunto de la circuncisión, indica una especie de presión seductora externa. Se intentaba persuadirlos diciéndoles, para ser justos tienen que circuncidarse incluso si son gentiles que entran en la iglesia. Esto es un requisito físico. Ellos estaban equivocados. No era un requisito físico, pero era una presión seductora. Podemos imaginar ese tipo de cosas comenzando entre nosotros aquí. Y simplemente estaría algo que está muy, muy equivocado. Por eso él dice, tengan mucho cuidado. Así es como se inicia la enseñanza errónea. Examinen todo. Asegúrense de que sea verdad. Porque a veces surge una moda sobre una cosa u otra. ¿Es verdad? Tal persuasión o presión seductora no proviene de aquel que los llama. Así no es como Dios trabaja. Una pequeña cantidad de levadura leuda toda la masa. Lo que vemos aquí es que las personas convertidas pueden ser estorbadas en el camino por alguien que las persuade en una dirección equivocada, con una forma de pensar equivocada, con argumentos falsos, ideas equivocadas, presión social. No piensen ni por un momento que esto viene de Dios. De nuevo, es algo de lo que hay que estar conscientes. ¿Qué debemos hacer entonces para eliminar la levadura de nuestras vidas? ¿Cómo pensamos en este proceso? Ya hemos analizado este concepto en parte. Implica un proceso continuo de descubrimiento y mejora. A veces recuerdo que alguien me dijo, bueno, siento que una vez que he sacado toda la levadura de la casa, ya puedo relajarme y simplemente disfrutar de los días de los panes sin levadura. ¿Qué piensan de eso? ¿Suena bien? Suena a no haber entendido que este es un proceso continuo y de por vida, de eliminar la levadura. Solo hacemos esto para captar el punto, ¿verdad? No se trata realmente de sacar la levadura de nuestras casas. Lo real es reconocer una vez más y recordarnos a nosotros mismos el lío en que estamos. Es una metáfora. Necesitamos cambiar muchas cosas. Eso es lo que Pablo está diciendo. No celebremos la fiesta con la vieja levadura. ¿Significa que ellos lo estaban haciendo? Sí, eso es lo que significa. Significa que podríamos hacerlo, podríamos celebrar estos días y estar llenos de malicia y de maldad. No hagamos eso. Hagámoslo con sinceridad y verdad. ¿Qué es lo que se supone que debe ser nuestra vida todo el tiempo? Buscar con sinceridad la verdad. Consideremos el orden de las cosas al entrar en una relación correcta con Dios. ¿Y cuál es nuestra visión de ese proceso hacia adelante en la iglesia? Avanzando.
Llegamos a entender que la aceptación del llamado de Dios, el arrepentimiento, el bautismo y recibir el Espíritu Santo es el comienzo de un viaje de por vida que continúa en una actitud o espíritu de autoexamen. Se nos pide en esta época del año reflexionar sobre el sacrificio de Cristo. Es lo que Pablo escribe en Romanos 6:6 y 11:14. 6:6 y versículos 11:14 también, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos ya más al pecado. Así fue como empezamos. Versículo 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en su cuerpo mortal para que obedezcan a sus pasiones. Ya no presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No permitan que su cuerpo o su mente sean usados de esa manera. No lo permitan. Más bien, preséntense ustedes mismos a Dios como quienes han pasado de la muerte a vida. Y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es una evaluación verdadera, excepto que también sabemos que Pablo reconocía que el pecado puede tomarnos cautivos de vez en cuando, porque el mundo, nuestra naturaleza humana y los dispositivos de Satanás están presentes. Es una verdad general. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque están bajo la gracia. En el sentido de que podemos ir y ser perdonados, pero no significa que no vayamos a pecar, incluso como personas convertidas. Pablo lo deja muy claro cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De esa persona miserable que soy. Y eso es mucho después de su conversión. Él dice, bueno, solo Cristo. Y la muerte de Cristo continúa proveyendo este acceso. El carácter se forma bajo presión para tomar las decisiones correctas con la ayuda de Cristo. Pablo dice en otro lugar que debemos hacernos un examen espiritual de vez en cuando. 2 Corintios 13:5. Examínense ustedes mismos para ver si están viviendo en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? ¿Acaso lo han olvidado? A menos, por supuesto, que no pasen la prueba. Olvidamos que Cristo vive en nosotros. Quizá lo pensamos al fallar la prueba. Pero Él dice, examínense. Comparen dónde están en comparación al modelo que Cristo mismo proveyó y que vive en ustedes. ¿Qué les dice que Él vive en ustedes? Esto no es una idea nueva. No es una idea nueva. Cualquiera que sea llamado por Dios querrá saber si está en el camino correcto. Es lo que David dice en el Salmo, es un tributo a David. Él dice en el Salmo 139, versículo 23, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es decir, limpia todo eso. Guíame por el camino recto. Y con referencia directa a esta época del año, Pablo nos recuerda la necesidad de reflexionar sobre lo que haremos en la noche de la Pascua. Dice en 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiera de este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y únicamente entonces coman del pan y beban de la copa.
Este examen está diseñado para asegurarnos un estado mental correcto mientras observamos el memorial del sufrimiento y la muerte de Cristo. No se trata de nuestra dignidad individual. Se trata de no tomar los emblemas de una manera indigna, no casualmente, no a la ligera, no sin pensar en lo que significa. Significa reflexionar en el gran sacrificio que nos reconcilia con el Padre, borra nuestra deuda y nos coloca en el camino correcto. Nos sentiremos alentados por los muchos cuya fe ha sido probada a lo largo de su vida para continuar perseverando hasta el fin. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Según la nueva versión estándar revisada, el pecado que se aferra tan estrechamente, dice, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, dejando de lado el pecado. Otra versión dice el pecado que nos controla tan fuertemente. Esto señala acción, ¿verdad? El pecado que nos controla tan fuertemente nos exige la acción, un movimiento voluntario por nuestra parte, y luego correr con una mentalidad de tenacidad. Se trata, pues, de continuidad. Uno de esos testigos mencionados allí fue Moisés, quien participó, por supuesto, en la primera Pascua, en la primera temporada de la Pascua. Las instrucciones de Dios para los israelitas para esta festividad están registradas, como hemos visto en Éxodo 13. Hemos leído un versículo de ahí, pero quiero leer el pasaje completo, porque muestra que la repetición de estas festividades tiene un gran propósito y prefigura lo que hacemos hoy. Éxodo 13:3. Y Moisés dijo al pueblo: tengan memoria de este día en el cual han salido de Egipto, 15 de Nisán a medianoche, de la casa de servidumbre. Pues el Señor los ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no se comerá pan leudado. Ustedes salen hoy en el mes de Abib. Y cuando el Señor te haya introducido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta para el Señor. Por los 7 días se comerá el pan sin levadura, y no se verá contigo pan leudado ni levadura en todo tu territorio. Y contarás en aquel día a tu hijo, notemos esto, diciendo: se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando nos sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano. Lo que haces, como un memorial delante de tus ojos, como piensas, para que la ley del Señor esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Nosotros obedecemos esto, todavía lo hacemos. Comprendemos que el simbolismo de dejar atrás a Egipto es un símbolo de dejar atrás el pecado, de un rescate de la esclavitud que el pecado impone. Y al igual que aquellos israelitas, debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes de hoy, que Dios, a través del sacrificio de su Hijo, el Cordero de Dios, nos libera de la pena del pecado para vivir una vida sin levadura. Nuestros hijos deben saber esto, deben saber de qué se trata todo esto. Guardamos estos días con esa misma temporada de días santos en mente. Esto es, si se quiere, la enseñanza intergeneracional de la tradición de Dios. Cuando guardamos la Pascua,
También estamos respondiendo a dos aspectos importantes del memorial. Primera de Corintios 11:23, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De acuerdo con Pablo, Cristo pidió a sus seguidores tomar el pan y el vino en cada observancia del nuevo pacto. Primero en memoria de mí. Y al hacerlo, segundo, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. En otras palabras, para nosotros el memorial del sacrificio de Cristo involucra un evento pasado con relevancia actual y significado futuro. El memorial de su muerte no es solo nostalgia. En cada servicio de la Pascua debemos recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Pero también debemos mantener nuestro enfoque en su regreso. Es muy claro lo que Pablo dice. La temporada de la Pascua, toda la temporada refleja estas realidades en su muerte y en su resurrección. Tenemos que hablar de lo que sucede en la Pascua. Nos reunimos en el primer día santo y si no estamos reflexionando bien, perderemos de vista el punto, la importancia del hecho de que Él resucitó también durante esos días, con el propósito en última instancia de su regreso. Ambos aspectos que Pablo está resaltando aquí y que se reflejan en lo que realmente ocurrió durante ese período de panes sin levadura. Nos enfocamos principalmente en su sacrificio y en la necesidad de superar o eliminar el pecado de nuestras vidas. No hay nada de malo en ello, pero hay una segunda idea central, el guardar la Pascua con sus emblemas de vino tinto. Anunciamos su muerte hasta que Él venga, y eso es porque ha sido resucitado a vida eterna por el poder de Dios. Por eso puede regresar. Su muerte no fue el fin, Él es el Cristo vivo. Juan reconoció a Jesús como el Cordero de Dios. Juan 1:29. Pablo explica además, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo acabamos de leer, pero como Pedro afirmó en Pentecostés, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hechos 2:24. Es decir, está eternamente vivo por la resurrección. Y, cito, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Dentro de la temporada de la Pascua se nos recuerda el doble propósito de Cristo: morir por los pecados de toda la humanidad y convertirse en el Hijo de Dios con poder por la resurrección. Romanos 1:4. Así es como se le llama ahí, el Hijo de Dios resucitado con poder, para que todos los que le sigan compartan finalmente una vida eterna. Toda esta temporada es un recordatorio de nuestra participación en el nuevo pacto. Noten esto, Lucas se refiere al pacto en Lucas 22:20. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. En Hebreos aprendemos más sobre esto, Hebreos 8, del 10 al 12. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos
Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré jamás. El cumplimiento de una profecía de Jeremías. Para nosotros esto es ahora, ¿verdad? Esto ya ha sucedido para nosotros. Sucederá para más personas después. Cada vez que guardamos la Pascua y bebemos ese vino, nos recordamos de este nuevo acuerdo que ha sido posible gracias al derramamiento sacrificial de la sangre de Cristo. Nuestra oportunidad de tener la ley de Cristo o de Dios escrita en nuestros corazones es ahora. Hay un concepto alentador a considerar que vincula lo que Pablo escribe a las congregaciones en Corinto y Galacia sobre la levadura, con otro pasaje realmente inspirador en Colosenses. En estos pasajes se nos anima, paradójicamente creo yo, a convertirnos en lo que ya somos. Esperen un momento. ¿Se nos anima a convertirnos en lo que ya somos? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Es paradójico, ¿no? En 1 Corintios 5 dice, limpien la vieja levadura. Ustedes ya están sin levadura. Bueno, ¿por qué limpiarla si ya estamos sin levadura? Porque estamos en camino al cumplimiento de esto. En última instancia, porque Cristo ha sido sacrificado. En Gálatas 5 dice, han sido llamados, corrían bien, pero desháganse de este problema que tienen entre ustedes, la enseñanza errónea. En Colosenses vemos el mismo patrón, Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues han resucitado con Cristo, deténganse ahí mismo. ¿Han resucitado con Cristo? Sí, en cierto modo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestras vidas ya están escondidas con Cristo en Dios. Ya lo está. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Se nos ha prometido esto, debido a estas realidades, ahora. Como dice, somos transferidos o trasladados al reino de Dios. Ya. Aún así debemos realizar algo de desleudamiento. Se trata de convertirnos en lo que ya somos. Nuevamente el proceso continuo de eliminación de la levadura. Tenemos aquí en Colosenses 2 listas de levadura. El versículo 5, pecados a nivel individual. Y versículo 8, a nivel colectivo, social y en nuestras relaciones. Tú, 2 niveles de levadura, 2 listas de levadura. Colosenses 3:5. Hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes. Todo lo que sea terrenal en ustedes, lo que otros piensan. Aquí están esos pecados a nivel individual: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, una forma de idolatría. Por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los que son desobedientes. Estos son los caminos que ustedes también siguieron una vez. Ustedes han estado ahí cuando vivían esa vida, pero ahora deben deshacerse de eso, dejarlo de lado, echarlo fuera, eliminar todas esas cosas. La segunda lista se refiere a problemas en las relaciones, problemas sociales. La ira, el enojo, la malicia, esa misma palabra, calumnia y el lenguaje abusivo de su boca. No se mientan los unos a los otros, puesto que se han despojado del viejo hombre con sus prácticas. El viejo hombre, la malicia, el viejo mal, la vieja levadura, el primer Adán. Y luego el inicio de un resumen que nos lleva a la siguiente sección, versículo 10. Y se han revestido del nuevo hombre, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen de su Creador. Volviendo a Génesis 1, la imagen de la que fuimos hechos. Es decir, el último Adán o Cristo. El nuevo hombre es el último Adán.
o Cristo. En esa renovación ya no hay griego ni judío. Y entra en esta explicación de cómo el pueblo elegido de Dios es todo lo mismo, no hay divisiones entre ellos. Versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de. Aquí está la respuesta. ¿Revestirse de qué? De entrañable compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Las cosas que nos ayudan a relacionarnos con las demás personas y a relacionarnos con Dios. Sopórtense unos a otros, y si alguno tiene queja contra otro, perdónense unos a otros, tal como el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes también deben perdonar todo este altercado y peleas entre la gente. Tienen que parar. Todo este hábito de juzgarnos tiene que parar. Y sobre todas estas cosas, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que une todo en armonía perfecta, y la paz de Cristo gobierna en sus corazones, a la que de hecho fueron llamados en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo sin levadura de Cristo. Y sean agradecidos. La palabra de Cristo habita en abundancia entre ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría y con gratitud en su corazón, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios. Enfóquense en Dios de esa manera. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Un llamado, si se quiere, a convertirnos más en lo que ya somos. Hay un pensamiento más que me gustaría compartir. Es algo para explorar más a fondo durante la próxima fiesta. Está en Hebreos 3, 12 y 13. Dice ahí, miren hermanos, otra advertencia de tipo, guárdense de, miren hermanos y hermanas, que no hay en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Endurecidos por el engaño del pecado. El pecado no es solo quebrantar la ley. El pecado es engañoso. El pecado tiene un lado engañoso como la levadura. Trabaja de forma invisible desde dentro. Comienza con una actitud equivocada y crece incrementalmente hasta que el resultado se ve en un acto malvado. Noten también que el engaño del pecado tiene un efecto endurecedor en el corazón. En nuestro ser interior. La advertencia aquí a la comunidad de la iglesia, porque dice hermanos y hermanas, es tener cuidado o guardarse, estar alertas de no tener un corazón incrédulo. La acción correctiva es exhortarse o animarse unos a otros hoy, ahora, unos a otros, ahora, diariamente. De nuevo, un acto continuo, no solo una vez al año. Estos entonces son algunos pensamientos o reflexiones sobre la vida sin levadura con relación a esta temporada. Me gustaría concluir con 2 versículos cortos que unen este material. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, en contexto se refiere a Dios estando en nosotros, con nosotros, siendo nosotros parte de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una santidad perfecta en el temor de Dios. Y algo que ya hemos leído.
Primera de Corintios 5:7. Porque de hecho Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros.